Ya, la clase de hoy es entonces sobre el enlace covalente. ¿Ya? El objetivo de la clase es investigar y analizar cómo ha evolucionado el conocimiento de la constitución de la materia, considerando los aportes y las evidencias de la teoría atómica de Dalton, los modelos atómicos desarrollados por Thomson, Rutherford y Bohr, entre otros. Ahora, como objetivo específico de la clase es eh, conocer el enlace covalente y la estructura de Lewis, ¿ya? Pero lo primero es saber qué es un enlace químico y qué es un enlace iónico. Eso lo vimos la clase pasada. Y me gustaría que uno de ustedes me pudiera responder. Flavia, ¿tú me podrías responder qué es un enlace químico? Activa tu micrófono para responder. Flavia, ¿me puedes responder qué es un enlace químico? Mm, mm, Es como, ¿me escucho? Sí, te escucho fuerte y claro. Ay, ay. Es como el proceso, o sea, Un como el, proceso. sí, de la interacción, o sea, las interacciones, Ya la Flavia dice que son procesos e interacciones. Ya de la respuesta de la Flavia nos vamos a quedar con que son interacciones. La Claudia, ¿me podría complementar la respuesta de Flavia? Abra su micrófono. ¿Me escuchan? Yo sí. Ya, es utilizado para referirse a la unión que existe entre dos átomos con el fin de formar una molécula. Ya, muy bien. Entonces podríamos decir que el Es enlace químico tiene por función do- unir uno o más, unir dos o más átomos para formar nuevas moléculas, ¿cierto? sí, Todos tienen clara la definición de enlace químico. Entonces no tendríamos problema con eso. Entonces vamos a escribir acá que es la unión o interacción de dos o más átomos para formar nuevas moléculas. ¿Ya? ¿Ustedes ven lo que yo estoy escribiendo?
¿Alguien que me responda por micrófono? Sí, Ya, ustedes tienen que ir tomando apuntes de lo que yo voy escribiendo. Bueno, ahora me gustaría que Franco me diera la definición de enlace iónico. Franco, ¿cuál sería la definición de enlace iónico? Cata, ¿cuál será la definición? ¿Aló? ¿Están por ahí? Agrandar las letras. Es que lo que pasa, ahí se ve mejor, se va, se ve mejor. Martina, ¿qué es un enlace iónico? Miren, lo que pasa es que cuando lo dejo así, no puedo escribir, se me cambia. Por eso lo tengo de esta forma y traté de agrandar la letra, pero no sé cómo lo ven ustedes. Claudia, ¿qué es un enlace iónico? Ya tía, el enlace iónico se produce por transferencia de los electrones de elemento a un elemento no metálico. ¿Me escuché? Sí escuché, ¿Está bien? entonces está muy bien, porque la definición de enlace iónico podemos decir que es la transferencia de electrones entre elementos metálicos y no metálicos, como dijiste tú, y también es la unión de dos átomos en donde su electronegatividad debe ser mayor a 1.7, ¿ya? Entonces esas dos cositas las vamos a anotar para que queden registradas, que es la definición del enlace iónico, aunque esto ya lo vimos la semana pasada. Entonces, un enlace iónico es la unión de dos o más átomos de dos o más átomos de electronegatividad.
igual o mayor a 1.7, ¿ya? Y también es la transferencia de electrones entre elementos metálicos y no metálicos, ¿ya? Eso es respecto al enlace iónico. El enlace iónico también tenía propiedades. ¿Recuerdan cuáles eran las propiedades del enlace iónico? Si alguno puede compartir la información. Pregunto si alguno puede nombrarme cuáles son las propiedades del enlace iónico. Catalina, ¿tú me puedes nombrar una? Son 6. Yo estoy pidiendo una, para que luego Joaquín me diga otra. Cuando den su respuesta, abran su micrófono para poder que todos escuchemos. ¿Aló? ¿Aló? ¿Se escuchó? ¿Se escucha? ¿Sí? ¿Se escucha? Yo escucho muy bien. ¿Cómo es la propiedad del enlace iónico? ¿Sí? ¿Te estoy pidiendo una? Mm, Solo los títulos, la parte que estaba en negrita en la clase anterior. ¿Tienen esa información? yo no la tengo, ¿Usted no la tiene? pero La Valen. Dígame. podría ser entre eso sobre el anión y el catión, ¿no? Sí, sí tiene relación, porque hay una transferencia de electrones. Entonces, O sea, podemos dice decir, que igual necesita una diferencia de electronegatividad. sí, esa es la definición del enlace iónico. Y en base a esa definición, tenemos propiedades que permiten que este enlace sea un enlace muy fuerte, ¿ya? Entonces, esa es una de las primeras propiedades. Es un enlace muy fuerte. O sea, ¿a qué se refiere con esto? Que cuesta separar a los átomos, ¿ya? Otra propiedad, Martina. La Valentina Castro dice, pregunta si son sólidos. Tienden a formar sólidos, pero ¿a qué se refiere con sólidos? A sales, tienden a formar sales, ¿ya? Como el cloruro de sodio. Entonces ahí tenemos otra propiedad en donde podemos decir que tienden a formar sólidos, ¿ya? Entre paréntesis vamos a escribir sales, ¿ya? ¿Qué otra propiedad? Me gustaría escucharlos a todos, que den su opinión. Más que a los altos puntos de fusión, Antonia, son sólidos a temperaturas y rangos de presión normales, ¿ya? Pero
sí poseen un alto punto de fusión. ¿A qué se refiere con esto? Que estos compuestos, para poder ser separados, necesitan estar a más de 300 grados Celsius o 1000 grados Celsius, ¿ya? Entre ese rango. Entonces, me nombraron dos propiedades. La Catalina me dice que conducen electricidad muy bien y la Valentina me dice que tienen alto punto de fusión. Entonces, ya tenemos dos propiedades. Y la otra es que conducen electricidad. Pero aquí había una condición. Cuando eran buenos conductores de electricidad, cuando estaban disueltos en algún líquido, ¿ya? ¿Se acuerdan de eso, no? Que eran buenos conductores eléctricos, pero cuando estaban disueltos en agua o en alguna solución. Entonces aquí vamos a hacer la salvedad de que son buenos conductores de electricidad cuando están disueltos en agua, ¿ya? Son solubles en agua también. Y muy selectivos. Esas eran las dos propiedades que nos faltaban. ¿Por qué son muy selectivos? Porque los elementos metálicos del grupo 1 van a unirse o van a formar un enlace iónico con los elementos del grupo 7A y los del grupo 2A van a formar enlaces con los del grupo 6A. Eso lo vimos nosotros en la tabla periódica la semana pasada. Entonces, este es el resumen de la clase anterior, ¿ya? Hoy vamos a ver enlace covalente, el cual se define como el producto del compartimiento de uno o más electrones entre dos átomos, debido a la poca diferencia de su electronegatividad. En este caso, la electronegatividad o el resultado de esta electronegatividad debe ser menor a 1.7, porque recuerden que cuando es 1.7 o mayor a ese número, es un enlace iónico, ¿ya? Luego tenemos que es el producto de las fuerzas de atracción de los respectivos núcleos y los pares de electrones de valencia compartidos. Acá hemos estado hablando de electrones de valencia, ¿ya? Pero ¿qué son los electrones de valencia? ¿Alguien tiene una noción de lo que es un electrón de valencia? ¿Alguien que responda? Carito, ¿usted tiene una noción de, o entiende a qué me refiero yo cuando hablo de electrones de valencia? A ver la Cata, ¿qué nos dice? Ya, la Cata dice, pregunta si están en una parte de la tabla periódica. Más que estar en una parte de la tabla periódica, los grupos, ¿ya? De la tabla periódica miren, estoy compartiendo una imagen de la tabla periódica. ¿La ven? Que alguien me responda por micrófono. Sí, Ya. Los electrones de valencia
son los electrones que se ubican en la última capa o en el último orbital de cada elemento. Supongamos, el hidrógeno, al estar en el grupo 1A, va a tener un electrón de valencia. Entonces, todos los elementos que están en el grupo 1A, que es todo esto, ¿ya? Van a tener un electrón de valencia. En cambio, los que están en el grupo 2A van a tener 2 electrones de valencia. Los que están en Tía, el... tía, Dígame. no, ahora no veo la tabla, solamente veo una foto como la que sale en la guía. ¿Cuál? Un mono abrazando a otro mono. Uno blanco y otro verde. ¿Ahora se ve la tabla? No, No se ve. Esperemos un minuto. ¿Qué pasó ahora? Espéreme un segundo. Estoy tratando de compartir la imagen. Ay, no puedo. ¿Ahora se ve? No, ¿Y hubo un momento en el que sí se vio o no? no. yo sí lo vi. Yo no lo Yo lo vi. vi como pasó como un segundo y Y se lo vi y desconectó. después no lo vi más. Me apareció en la otra foto. Ya. Miren, voy a dejar de compartir un segundo la clase, o sea, la imagen que tienen ahora, para poder compartir los dos PPT. ¿Bueno? ¿Ya? Ya. Ya. Ahora ustedes ven toda mi pantalla. ¿Ven la tabla periódica? Sí, ahora se ve. Sí, ahora se ¿Ahora se ve. ve? Sí. Ya. Sí, ahora se ve. La voy a agrandar un poquito. ¿Logran distinguir los elementos? Es que no se ve muy bien. Ya, tranquilas. Donde está el hidrógeno, que es en la primera fila, ¿ya? Tenemos hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, ¿cierto? ¿Lo ven? ¿Ven cuando yo muevo el cursor? ¿Alguien que me responda, por favor? Sí, se ve. Ya. En esta fila tenemos el grupo 1A, que ahí está el numerito. Luego, donde está el berilio, tenemos el grupo 2A. Estos numeritos nos indican a nosotros cuántos electrones de valencia tiene cada elemento. Entonces, los que están en el grupo 1A solamente tienen un electrón de valencia. Los que están en el 2A tienen 2 electrones de valencia. Luego nos vamos al grupo 3A, que es donde está el boro, el aluminio, el galio, ¿ya? Todos estos tienen 3 electrones de valencia, hasta aquí. Luego nos vamos al 4A, que es el carbono, silicio, germanio, ¿ya? Estaño, plomo,
Todos estos tienen 4 electrones de valencia. Luego, el 5A tiene 5 electrones de valencia, 6A, 6 electrones de valencia, el grupo 7A, 7 electrones de valencia, y por último el grupo 8A, que tiene 8 electrones de valencia. Como tiene 8 electrones de valencia, se le llama gases nobles, porque tienen su capa o su última capa con una configuración completa. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Que alguien me responda por micrófono? Yo entiendo más o menos. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, Sí, ahora sí. No sé qué pasó. De repente se fue a negro. Ya, voy a volver a compartir. Ya, les estaba explicando a qué se refieren los electrones de valencia. Y justo alguien dijo, no entendí muy bien. ¿Quién era? ¿Cuál era la duda? Chicos, ya voy a volver a explicar la tabla periódica. En esta tabla, nosotros podemos ver que arribita tiene numeritos. ¿Ya? Esos numeritos nos indican a nosotros los grupos. Tenemos del 1A al 2A y luego nos vamos en esta parte de la tabla, el 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. ¿Ya? Estos numeritos nos indican a su vez cuáles son los electrones de valencia que tiene cada uno de estos elementos. Si yo me voy aquí al carbono y me voy a dar cuenta que está en el grupo 4A. Como está en el grupo 4A, tía, a mí no se ve nada. Por Profe, lo no menos a lo mí ve. no se ve nada. Cri, cri. no se ve ninguna imagen. No, ¿A nadie? solamente no. O sea, por lo menos a mí no me sale. No me sale. Dice, tu pantalla sigue siendo visible. No sé qué ocurrirá, porque a varios se les ve y a mí me sale que estoy compartiendo la imagen.
A ver ahora. ¿Se ve? Háblenme porque... No, a mí todavía no. ¿A quién más no se le ve? Tía, a mí se me ve la presentación en chiquitita. Muy pequeñita. Sí, pero tienen que fijarla. No, ahora sí, ahora pude. Ahora sí. Ahora yo también agrandé la imagen de la tabla. Ya. ¿Se ve? ¿Todos logran verla? Yo sí. Yo también. No, yo todavía no lo veo. Claudia, ¿eres Es tú que la que no sale lo su ve? pantalla en chiquitita, entonces ahí tienen que fijarla y ahí se ve bien. Sí, porque a ustedes les va a aparecer toda mi pantalla. Ustedes pinchan y ahí va a salir lo que yo estoy enfocando. Tía, pero yo no veo nada. ¿Puedes salir y entrar de nuevo? Ya yo voy a salir y entrar de nuevo. Bueno, Es que aparecía como la A de... Aparecía una A y después salía como chiquitita la pantalla, entonces ahí la fijé y ahí se veía bien. Sí, igual la fijé. tampoco veo nada. Ya, a ver, voy a salir, voy a dejar de Tía, compartir tampoco veo nada. y No volver sale. a compartir. Ya. Ay, no puedo apagar el micrófono. Ya, ahí compartí solo la imagen de la tabla periódica. ¿Se ve? Sí. Ay, sí. Sí, tía, ahora veo. Ya. Vuelvo a explicar. La tabla periódica está dividida en grupos y periodos. Los grupos son en vertical y los periodos son horizontal. ¿Ya? En el grupo 1A, a mí me indica que estos elementos que están en este grupo, ¿ya? Hacia abajo, todos tienen un electrón de valencia. Los electrones de valencia, yo delante les dije que eran los electrones que estaban ubicados en la última o en el último orbital de cada elemento. Entonces, los que están en el grupo 1A tienen un electrón de valencia. Ahora, si yo me voy al grupo 6A, yo me voy a dar cuenta, digo ya, si estoy en el 6A, este elemento tiene 6 electrones de valencia. ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Sí? Ya. Ahora voy a dejar de compartir esta imagen y voy a compartir la clase que estábamos viendo. Ya, entonces, por eso en enlace covalente nosotros hablamos de electrones de valencia. ¿Por qué? Porque se comparten los últimos electrones que están en el último orbital de cada elemento. ¿Ya? Tía, ¿le puedo hacer una pregunta? Dígame. ¿Será que en la actividad 2 salen puros como flúor, bromo? Y una ¿Sí? consulta, ¿el lodo o yodo? Yodo. Es que sale como escrito como lodo.
Por eso. Es yodo. A ver, vamos a revisar después qué dice la guía. Bueno, la tenía a mano por aquí, a ver. Pero es yodo, ¿ya? Además, el enlace covalente existen 3 tipos, ¿ya? Que van a depender de los enlaces que compartan. En el enlace simple, los átomos comparten un par de electrones. En los enlaces dobles, los átomos comparten 2 pares de electrones. Y en los enlaces triples, los átomos comparten 3 pares de electrones. Ahora, ¿qué indica el número de enlaces que tenga? La movilidad que va a tener esta molécula. Supongamos, la molécula que tenga un solo enlace va a tener más posibilidades de poder moverse. En cambio, las que son de enlace doble y de enlace triple son más rígidas. ¿Ya? ¿Se entiende? Ya, entonces, vamos a ir a los electrones a la estructura de Lewis, porque es lo que nos importa en este momento. Ya, dice. Para escribir la estructura fundamental del compuesto mediante símbolos químicos. Acá tenemos un ejercicio que es del flúor, ¿ya? A ustedes en su guía les explicaban paso a paso de cómo construir la estructura de Lewis. Lo primero que decía que para mostrar qué átomos están unidos entre sí, en general el átomo menos electronegativo ocupa la posición central. No así el hidrógeno y el flúor, que no pueden ser átomos centrales, y que cada enlace se representa mediante una raya o 2 puntos, ¿ya? Pero a ustedes en su guía yo les explicaba que existían enlaces covalentes apolares y polares. ¿Se recuerdan cuál es la diferencia entre ellos? Si alguno me pudiera decir. Ya, mire. Los enlaces covalentes polares son los que ocurren entre los mismos átomos de un elemento. Supongamos, el flúor molecular es la unión de 2 átomos de flúor. En este caso, yo tendría que escribir en mi respuesta de que el dibujito para este ejercicio sería F y una F, ¿ya? Pero a nosotros nos decía que el flúor no podía ser un átomo central. Pero aquí no hay otro elemento. Por lo tanto, sí o sí van a tener que quedar los 2 flúor al medio, ¿ya? Después de eso, que yo quiero dibujar cuál es mi figura de estructura de Lewis, van a anotar lo siguiente en su cuaderno. Yo se los voy a dictar, ¿ya? Porque lo que yo tengo está más resumido que el paso a paso que yo les hice en la guía, ¿ya? Tía, ¿le puedo hacer una pregunta? Dígame. Tía, es que mira, la actividad ahora que estamos viendo, salen flúor, bromo, ¿esos se hacen todos juntos o separados cada uno? Separado. Cada uno es un ejercicio distinto. No es que tenían que sacar la estructura de Lewis, del flúor, del bromo, de todos juntos. No. Cada uno era un ejercicio. Supongamos, el flúor es un ejercicio, el bromo es otro. Después viene el yodo, después viene el cloro y el oxígeno. Ah, ¿Ya? ya. Y si Gracias. ustedes se dan cuenta,
Todos estos ejercicios son de enlaces covalentes apolares. Por lo tanto, no se tienen que fijar en cuál va a ser el átomo central. ¿Me siguen? ¿Me siguen? ¿Sí? Ya. Entonces, anoten lo siguiente. Paso 1. 2 puntos. Debemos definir ¿ya? La electronegatividad del compuesto. Para saber cuál será el átomo central. En este caso, como solo es flúor molecular, la figura quedará así. Y ustedes van a escribir después esta figurita. ¿Ya? F, espacio, F. ¿Ya? ¿Lo anotaron? Ya. Entonces, ahora nos vamos al paso 2. El paso 2 nos decía que debemos contar el número total de electrones de valencia presentes en la estructura, que para ello puedes consultar la figura 1. La figura 1 era la que ustedes tenían en su anexo, en donde habían una tabla y aparecían hartos puntitos. Esta, ¿ya? A nosotros nos dice que el elemento que estamos trabajando es el flúor. Yo busco el flúor en mi tabla y me voy a encontrar que está en el grupo 7A. Por lo tanto, como está en el grupo 7A, tiene 7 electrones de valencia. Y para facilitar el trabajo, esta tabla más encima me muestra los electrones de valencia, me los representa mediante puntitos. Entonces yo los cuento. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O sea que tengo 7 electrones de valencia por cada flúor que tengo en mi compuesto. En este caso, como son 2 flúor, yo multiplico 2 por 7 es igual 14, ¿ya? Y mi total de electrones de valencia es 14 entonces. ¿Se entiende? ¿Se entendió?
Ya, vuelvo a explicar. El paso 2 me dice que yo debo contar los electrones totales de valencia que tengo en la estructura. A mí el ejercicio me decía que tenía, lo vamos a escribir acá abajito, flúor, ¿cierto? Entonces, este flúor es mi figura, pero a esta estructura le faltan los electrones o la estructura de Lewis, que es lo que nosotros queremos llegar. ¿Y qué es la estructura de Lewis? Los puntitos que van alrededor de cada elemento. Los electrones de valencia, yo a ustedes les expliqué que estaban determinados en la tabla periódica según en el grupo en el que se encontraban. En esta tabla a ustedes les facilitan el trabajo porque más encima le escriben los puntitos, los cuales representan los electrones de valencia que tiene cada elemento. Entonces ustedes van a buscar el flúor, en qué parte de la tabla periódica está, y se van a dar cuenta que está en el grupo 7A. Y para corroborar la información que me está diciendo la tabla, yo cuento los puntitos rojos. Y al contarlos, se van a dar cuenta que hay 7 puntitos. Esos 7 puntitos representan los 7 electrones de valencia. ¿Ya? Pero en este caso, ¿cuántos flúor tenemos? ¿Uno o dos? Que alguien me responda. 2, ¿cierto, Catalina? Tenemos 2 electrones de valencia. Y al tener 2, yo tengo que multiplicar. Entonces, 2 por 7 es 14. Entonces, ¿cuántos electrones de valencia tengo en total? 14 electrones de valencia. ¿Ok? ¿Se entiende? Ya. Ahora van a anotar en el paso 2 lo que les voy a dictar. Anoten. Dice, luego de posicionar los átomos de flúor, buscamos los electrones de valencia entre paréntesis. Les voy a escribir aquí la tabla del anexo 1. ¿Ya? Como el flúor está en el grupo 7A, tiene 7 electrones de valencia. Al ser 2 átomos de flúor, se multiplica dos por 7 es igual a 14, entre paréntesis es el número
total de electrones. ¿Se entiende? ¿Me siguen? ¿Profesora? Sí, tía, pero ¿cómo se va dibujando en el... ¿cómo En el se cuaderno. llama? Sí, en el Los cuaderno. puntitos. Con puntitos se va colocando 14. Ustedes nos vamos al paso 3. Ese era el paso 2, ¿cierto? ¿Lo anotaron? Profesora, profesora, ¿Cómo? es que en la diapositiva se corta la imagen a la derecha. Ah, claro, porque está muy grande, espera. Lo voy a dejar completo para que lo puedan anotar. ¿Sí? ¿Ahí sí? Sí, Ya, los puntitos que me estaban preguntando van aquí alrededor. A mí me dicen que son 14 electrones en total y que cada flúor tiene 7. Entonces, yo voy a dibujar un puntito, dos puntitos, después dibujo al costado dos puntitos más, después dibujo abajo dos puntitos y al centro uno y a este otro lado otro. Yo tengo una imagen en donde se ve el dibujo de la estructura de Lewis del flúor. ¿Ya? Entonces ahí ustedes van a poder ver cómo se representa. ¿Ya? Lo que me interesa es que entiendan cómo se hace el proceso, cuál es el desarrollo para poder llegar a esa estructura. ¿Sí? ¿Ya? ¿Terminaron de anotar? ¿Todos? Ahora nos vamos a ir al dibujito. En el dibujo dice, dibujar un enlace sencillo entre el átomo central y cada uno de los átomos que lo rodean. Completa los octetos de los átomos alcanzados al átomo central. Ten presente que la capa de valencia del átomo de hidrógeno se completa solo con 2 electrones. Ya, aquí existe la regla del octeto y la regla del dueto. ¿Ya? La regla del octeto quiere decir que cada átomo debe alcanzar 8 electrones de valencia en su último orbital. Y la regla del dueto es para el hidrógeno ya que solo presenta un electrón de valencia. O sea, que no puede tener más electrones. ¿Por qué? Porque solamente tiene uno para compartir. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Me entendieron la regla del octeto y del dueto? Sí, se anota. Vuelvo a repetir. La regla del octeto, miren, me voy a ir al flúor. En la regla del octeto, a mí me dicen que yo debo tener 8 electrones de valencia por cada átomo. Si ustedes se recuerdan, yo les dije que los elementos que estaban en el grupo 8A eran gases nobles porque tenían su capa de valencia completa. Entonces, lo que se busca en la estructura de Lewis es que todos los elementos, o en este caso todos los átomos que
participan en un compuesto y tienen este tipo de enlace, lleguen a su configuración de 8 electrones en la última órbita. ¿Se entiende? No. A ver, me voy a ir a la tabla. Ya, en esta tabla, si ustedes se dan cuenta, los únicos que tienen 8 electrones son los que están en el grupo 8A. Y estos elementos que están en el grupo 8A se llaman gases nobles, excepto el helio, ¿ya? Porque tiene solamente 2 electrones. Estos gases tienen 8 electrones. Si ustedes los cuentan, tenemos un par, 2 pares, 3 pares, 4 pares. Entonces tenemos 8 electrones en total. No así en el grupo 7A, 6A, 5A, 4A, 3A. No tienen, ¿ya? 8 electrones. Lo que se busca con la estructura de Lewis es que todos queden con 8 electrones como los gases nobles. ¿Ahora sí? ¿Se entendió, Claudia? ¿Eduardo? Sí, yo entendí. Ya. ¿Claudia? Ya. Muy bien. Entonces, aquí, en la regla del octeto, lo que nosotros buscamos entonces es alcanzar que cada átomo llegue a los 8 electrones en su último orbital. Yo les tengo una imagen en donde se ve el resultado. Yo les dejé de compartir la clase para poder mostrarles la imagen, ¿ya? Espérenme, estoy tratando de subir la imagen. Aquí está. Dice estructura de Lewis del flúor molecular. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta acá, cada flúor tiene 7 electrones y los podemos contar. Este tiene con puntitos negros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y ahí está su electrón, 7. Luego contamos los del otro flúor, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si se dan cuenta, son de diferente color. ¿Por qué son de diferente color? Porque están compartiendo un electrón para que ambos puedan tener 8 electrones en su último orbital. ¿Se entiende? Respóndanme por micrófono. Sí, yo por lo menos entendí. ¿Los demás? Sí. Sí, sí. Ya, entonces los otros ejercicios los tienen que resolver de la misma manera. ¿Ya? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí. Ya, entonces nos queda el ejercicio de el oxígeno, el bromo, el yodo. ¿Cuál otro más nos queda? El cloro. ¿Ya? Entonces nos quedan, creo que 4 ejercicios. Los otros ejercicios se hacen de la misma forma. Ahora, en el paso 3, van a anotar lo último que nos queda. ¿Qué dice? Que es dibujar
los electrones alrededor de los átomos. Y les debe quedar así. ¿Ven la foto? No, no se ve. Profe, Por lo no se menos ve. ¿No se ve la foto o no se ve la clase? La foto porque está con la cuestión de las estructuras de Lewis del F. Está en eso. Ya, está en donde yo les mostré los puntitos negros. Sí. ¿Sí? Te dejo. Comparto el tiro la clase. Espero que la próxima sea más fluida. Ya vamos a manejar más el programa. Ya. Dice dibujar entonces los electrones alrededor del átomo y yo aquí voy a insertar la imagen que estábamos viendo. ¿Les parece? Es un poco grande la imagen. Ya, entonces, cuando nosotros realicemos el dibujo, debería quedar así. ¿Lo logran ver? ¿O todavía aparece la pantalla negra? Ahora sí se ve. Ya, entonces el ejercicio les debería quedar así. ¿Ya? Los otros ejercicios se resuelven de la misma forma. ¿Ya? Profesora, Dígame. o sea, en los demás ejercicios también se pone como dos veces, no sé, la B o SL y así. Claro, supongamos, si vamos a trabajar el oxígeno, yo tendría que escribir aquí O, dejar un espacio y luego otra O. Porque como estamos trabajando oxígeno molecular, cloro molecular, yodo molecular, se escriben dos veces y se deja un espacio entre ellos para luego completar con los puntitos según la cantidad de electrones que yo tenga. ¿Sí? Sí. Ya. Entonces, ante cualquier duda que surja, ustedes me escriben a mi correo y yo les hago la aclaración o les explico nuevamente cómo es el proceso. Ya, la clase está grabada, así que si tienen alguna duda también pueden acudir a este recurso. Y la PPT va a estar en aula virtual, ¿ya? Lo que no creo que aparezca van a ser lo que hemos escrito. No sé si irá a quedar en el PPT, pero de todos modos voy a completarlo. Ya me voy a preocupar de que esté lo más clarito posible. ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿No? Ya, ha sido un gusto trabajar con ustedes. Les mando un abrazo a cada uno. Se cuidan mucho y
Para lo que necesiten, me escriben y yo les voy a responder a la brevedad posible. ¿Ya? Un besito, que estén bien. Chao. Chao, que estén bien, cuídense.